toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes, como cada domingo, en este programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción y de Telefuturo. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono, y a toda la audiencia de Esto dice la Iglesia. Bueno, estamos en un tiempo de gracia, recordando un poco ya próximamente los 82 años del fallecimiento de nuestro querido siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, queremos hablar un poco de su proceso, queremos hablar de cómo están, digamos, trabajando la comisión en todo lo que es su proceso de beatificación y también, por supuesto, algo de cómo es el legado del padre Julio César como faro de esperanza en este tiempo para nuestro país. Para eso tenemos unos invitados, diáconos. Asimismo, bueno, estamos en el Jubileo de la Esperanza, por eso también creemos que Julio César Ortellado es un faro de esperanza para todos nosotros. Está con nosotros Nidia Barrios y Arnaldo Larrea, justamente de la Comisión de la Causa del Padre Julio César Ortellado. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí representando un poco a nuestro equipo de trabajo para hacer conocer la vida del Padre Julio y todo lo que fuimos haciendo en estos tiempos por la causa. Arnaldo. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Un gusto compartir con la audiencia esta experiencia única, exclusiva y maravillosa que es formar parte del proceso de canonización del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Qué lindo, Nidia. Vos estás en la comisión, estás en los archivos, estás viendo los documentos. Contanos un poco cómo viene esto para conocerle un poco más a qué situación está, digamos, el proceso de beatificación de nuestro querido siervo de Dios. Sí, el proceso en realidad comenzó con una nota que se presentó en el 2009. Una parte preliminar comenzó ahí, pero en el 2020 se hizo el Tribunal Interdiocesano, se conformó el Tribunal Interdiocesano, después prosiguió con una conformación de la Comisión Histórica y ahí fue que nosotros pudimos entrar con Arnaldo, formar parte también de esa Comisión Histórica. Fue ahí donde nos insertamos, digamos, en esta causa del Padre Julio. Y más adelante, cuando ya terminó nuestro trabajo, ahora estamos en la parte de archivo, ayudando siempre en la causa en lo que se ofrezca. ¿En qué consiste esta comisión histórica, Arnaldo, de la cual ustedes forman parte? Y la comisión histórica es la comisión que se encarga de recabar los datos sobre la vida del candidato a santo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Su vida como santo, fama de santidad, él ya adquirió en vida el padre Julio César. Después también su patriotismo, su heroicidad, su condición de ciudadano, en fin, todo lo que respecta a la vida del presbítero Julio César Duarte Ortellado se encarga de recoger la comisión histórica, ordenar los documentos. Tiene un proceso muy estricto este ordenamiento de documentos y gracias al esfuerzo de cada uno de los integrantes de la comisión hemos logrado cerrar una parte muy importante que viene a ser su fama de heroicidad, su fama de santidad, también su patriotismo y su condición de ciudadano, lo que respecta a la vida completa del padre Julio César Duarte Ortellado. Y mencionar también de que tenemos una cantidad impresionante de cartas que él escribió, más de 100 cartas que él escribió y también forma parte de, digamos, de los documentos que se van a enviar a la Santa Sede. Total, documentos originales tenemos aproximadamente 2.500 páginas de documentos en relación a la vida del padre Julio. Qué interesante, Nidia. Y todo eso forma parte del archivo, digamos, que ustedes revisan, leen. Me imagino yo como el trabajo arduo que implica este proceso. ¿Cuáles son los pasos que están siguiendo ustedes? ¿Cómo digamos, vienen trabajando? ¿Podés compartirnos los procesos, digamos, para entender? Y en la comisión histórica, así como él dice, llegamos a entregar un listado de 92 páginas de documentaciones
listado de 92 páginas que incluían cartas que envió el sacerdote a sus familiares, las recibidas, libros inéditos sobre él, los libros publicados, documentos personales y familiares, los cargos que asumió él, todos los documentos que recabamos de todos los lugares donde visitamos, ya sea de aquí de la arquidiócesis, de la diócesis de Villarrica, de Carapeguá. Entonces se juntaron todos los documentos. También lo que quiero decir es que el padre, él nos dejó muchísimas documentaciones valiosas sobre el padre Julio, que él también trajo de Roma, por ejemplo, documentos originales que trajo de Roma. Entonces le agradecemos mucho a él también esa parte. Y bueno, y después de la entrega de la comisión histórica, se contrataron 2 censores teólogos que estudiaban la vida o los escritos del padre Julio para poder determinar acerca de si había algo indebido en sus escritos, o sea, contrario a las creencias de la fe. Bueno, el informe fue totalmente positivo, lo que hizo que prosiguiera rápidamente la causa. En el 2024 se llegaron a entrevistar más testigos. Los primeros testigos se entrevistaron en el 2020 y en el 2024 nuevamente otros testigos que lo conocieron, testigos de visu se le dice cuando ellos de vista le conocen, convivieron con el sacerdote, vieron su actuar. O si no, de audito, que son los que escuchan que sus padres comentan o sus familiares comentan. Bueno, de las 2 clases tenemos. Después que ellos entrevistaron a estos últimos, ya la comisión o el tribunal tuvo que hacer la declaración de no culto. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, ellos fueron a la tumba del padre Julio a ver si había culto indebido allí. Y bueno, se encontró que absolutamente nada. ¿Qué sería un culto indebido? Sería que se pusiera, por ejemplo, la imagen del padre Julio en el altar y se venerara ya, por ejemplo, sería un culto indebido. Entonces, ese fue el paso que se hizo en ese momento. Después de eso, ya viene el decreto de publicación de las actas. Se llama así, pero en realidad no es que se publica para todo el público, sino que es para que el promotor de justicia y el postulador vengan a observar las documentaciones y si necesitan presentar más testigos. Se le da un término más o menos de 15 días, ellos vienen a revisar y luego se hace una sesión para preguntarles su parecer. Bueno, todo fue positivo, ellos no tuvieron nada más que presentar, entonces ya el obispo decretó el cierre de la causa. Decretó el cierre de la causa y allí se nombra al copista. Ahí viene el copista es la persona que viene a hacer su juramento también para poder hacer las copias que en ese momento ya teníamos el original terminado, que se llama arquetipo. Y bueno, viene el copista para hacer una copia del original que se llama trasunto o transunto también se le puede decir. Hace esa copia. Luego el notario autentica todas las hojas de la copia y se hace otra copia más que se llama copia pública. Y bueno, en esos procesos estamos actualmente, estamos por hacer la sesión de clausura de la causa y posteriormente ya enviar las documentaciones a Roma. Qué bueno, quiere decir entonces que estamos en un buen proceso, por decir así, que toda la ciudadanía entonces también reciba esta buena noticia de que todo el proceso se está llevando como debe ser. Sí, ¿verdad? totalmente. Y próximamente le envío los documentos a Roma, entonces, ¿verdad? Sí, próximamente vamos a enviar a través de la Nunciatura Apostólica en Paraguay, por valija diplomática vamos a enviar. Y para nosotros es toda una bendición poder llegar a esta fase, poder ver que la causa llega a esta fase. Y también lo que quiero compartir es que ya tenemos, digamos, abierto el camino en Roma. Estamos cerrando ahora la fase diocesana. Diocesana. Y bueno, al terminar la fase diocesana,
pasamos a la fase romana, en donde ya estamos abriendo camino porque necesitamos allí un postulador general. Y bueno, ya tenemos nuestro postulador general, que es una persona muy capaz, una persona que incluso vino a hacer capacitaciones sobre causa de los santos acá, es alguien que ha llevado muchas postulaciones en Roma, y me refiero al reverendo padre Marcelo Enrique Méndez. Él será nuestro postulador general en Roma. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Una bendición entonces de contar ya con un postulador. Así mismo, y bueno, de hecho, para que una persona llegue a la beatificación, a la santidad, a los altares, es un proceso realmente largo, no es que así nomás se da, ¿verdad? Qué bueno esto, ¿verdad? Y que tenemos ya a Marcelo Enrique, creo que él vino aquí para hacer un curso justamente sobre cómo se lleva todo el proceso, ¿verdad? Porque evidentemente este proceso tampoco nosotros conocíamos, por eso qué lindo es que estás contando todo este proceso también, ¿verdad? Que se está llevando adelante, ¿verdad? Para la beatificación de nuestro siervo de Dios. Bueno, hablaste un poco, me ha interesado esta parte de la historicidad también, y que había personas todavía que le conocían a él, o sea, que compartió con él y que, bueno, conoció un poco la vida de él. Tenemos un minuto de tiempo. Arnaldo, si puedes contarnos esa parte. Así es, compañero, y tuvimos la gracia de entrevistar a personas que tuvieron la ocasión de compartir con el padre Julio. 6 años tenían en aquel entonces cuando hicieron la primera comunión. Y fue un momento muy intenso, un momento muy santo. Hablar con las señoras realmente que compartieron así la vida con el padre Julio César Duarte Ortellado. Y tuvimos esa oportunidad realmente. Acá en Asunción vinimos a entrevistar a 2 personas, a 2 ancianas, y fue una ocasión muy importante, muy linda y muy santificadora. Me imagino. Muy bien. Realmente es tan rico todo esto que nos están contando nuestros entrevistados sobre nuestro siervo de Dios. Pero queremos volver con todos ustedes después de este corte. Ya está nuestro... Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Y bueno, se suma un invitado más para hablarnos justamente de este tema apasionante de Julio César Ortellado, nuestro siervo de Dios. Santiago Caballero, buenos días, bienvenido. Gracias, muchas gracias. No es la primera vez, creo que es la tercera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, qué gusto, Santiago, tenerte aquí, porque él ha escrito un libro justamente sobre la vida de nuestro siervo de Dios, y tras la huella de Julio César Duarte Ortellado. ¿Qué te inspiró, Santiago, a escribir este libro? La experiencia. Es decir, yo nací en Uicuí, donde murió el padre Julio, y donde realizó la mayor parte de su trabajo pastoral. Entonces, contestando a tu pregunta, sigo siendo, ¿verdad? Sí. El mismo, soy el encargado de comunicación de la causa. Ese libro me inspiró la serie de contactos, de testimonios, de anécdotas que la gente contaba, ¿verdad? Por una parte, aseguraba lo que ya está escrito en la biografía que escribió el querido e inolvidable padre Carlos Hein, y basado en otros apuntes que en la época fue su amigo, el padre párroco de Carapeguá, Monseñor Mercado. Monseñor León Mercado. Y a partir de esas páginas que fueron a mano y a otras partes taquigráficas, se inspiró básicamente el padre Hein, al mismo tiempo que los testimonios que en su época recogió. Entonces, básicamente, digamos, la biografía esencial está en esos 2 libros.
pero eso, la biografía perenne que ha quedado en la memoria popular es también sumamente rica porque, resumiendo, no hay alguien que en la zona y en otras partes del país, como Villarrica, Encarnación, Posadas, donde hay parientes de él, todo el mundo te dice, el Padre Julio es un santo. Qué lindo. Ahí se resume todo. No hay nadie que te diga lo contrario. Y si por ahí hay algún defectillo, es un defectillo normal, digamos, como persona humana, ¿verdad? Pero lo que ha quedado en la memoria popular, volvemos a recalcar, y acá los compañeros y otros que no están acá en esta mesa, que también trabajan desde sus parroquias, lo más impresionante es eso. El Padre Julio es un santo. Qué maravilloso. Y ya está. Y ya está. Antes del corte, Santiago, acá el matrimonio nos estaba comentando justamente el proceso que se está llevando a cabo y en ese proceso hubo unas entrevistas también. No sé, Nidia o Arnaldo también si puede comentar. ¿Qué dijeron estas personas cuando se recordaron de él? Así como dice Santiago, él era un santo. Bueno, según la historia cuenta que a los 7 años ya él hacía sus prédicas, a los 14 años ya se fue al seminario, después hizo toda una acción social impresionante que bueno, la mayoría de las personas recuerdan, ¿verdad? Exacto. En ese testimonio que ustedes levantaron, ¿qué decía la gente? ¿Comentaron ustedes de que le entrevistaron a una persona de mayor ya, verdad? Justamente yo fui traductor de muchas entrevistas porque la mayoría se hizo en guaraní. En guaraní, ¿verdad? Contestaban en guaraní y en ese trabajo yo leí bastante información del pueblo, de la voz popular en relación a la vida del Padre Julio César. Y dijeron de que en vida fue una persona que trabajó mucho en su comunidad. Aparte de ser un enamorado de la Eucaristía, trabajó mucho en su comunidad para el desarrollo social. Tal es el caso que él impulsó la construcción del hospital de Ubicuí, los 3 templos parroquiales de Mbuyapeu, Quiquio, Ubicuí, también el hogar para niños huérfanos San José de Ubicuí, también fue uno de los grandes promotores y agrupó a la comunidad y no solamente trabajó en la voz del Evangelio, sino también en el desarrollo de la comunidad, en el bienestar de la comunidad. Y adquiría su fama de santidad a través de esos trabajos. Y tenía una particularidad que muy poco él se alimentaba. Solamente degustaba de mate cocido, un poco de leche y algunas otras cositas. Era bastante raro en el tema de su alimentación, pero era muy generoso con la gente. Lo que él recibía de, digamos, de premio, de obsequio cuando visitaba a las familias, él compartía con las personas humildes. Era una persona bastante despojada de los bienes materiales. Sí trabajó mucho, ¿verdad? Era una persona muy acomodada económicamente en ese tiempo. En la familia, ¿verdad? Pero se brindó 100% a su pueblo, amó a su pueblo y ese amor se transformó en servicio fundamentalmente a la comunidad de Ubicuí, Mbuyapeu y Quiquio. Qué lindo. Y bueno, Santiago, ¿qué te inspiró para fundar la hermandad? Porque nos contaron que vos fuiste el fundador de la hermandad de Julio César. Uno de los que estuvo en la fundación, porque el fundador es Monseñor Celso Yegros Estigarribia. Sí, el segundo obispo de la diócesis de Carapeguá. El primero fue un ubicuyense que murió muy pronto, a los 6 años, murió de enfermedad, el Monseñor Ángel Hacha Duarte. Y le sucedió un amigo también de él y nuestro en la época, Celso Yegros Estigarribia. Y Celso Yegros Estigarribia enseguida captó que esta maravillosa idea de llevar a los altares a un paraguayo, un sacerdote paraguayo, iba a prosperar con la colaboración de toda la comunidad. Entonces nos llamó a todos, uno en mi caso por ser periodista, comunicador, y otros por distintas facetas, inclusive religiosas y algunos parientes.
y ahí se fundó la hermandad. Y la hermandad se encargó de ayudar al obispo, Yegros en esa época, y los sucesores a llevar adelante, sobre todo, rescatar la figura de él. Porque pasaron los años. Eso nos dicen los expertos. Qué lástima que pasaron tanto tiempo, porque dice que cuanto más rápido también sale la canonización. Pero bueno, trabajamos contra el tiempo en un tema que inspiraba muchísimo a los que lo conocieron y a los que no lo conocieron. Entonces, si me permitís, por ejemplo, yo distinguiría acá lo que efectivamente sucedió y que la gente cuenta como protagonista o como le contaron los protagonistas. Pero también hay leyendas, como toda figura significativa. Una leyenda muy simpática, si me permitís. Sí, hay tiempo. Claro. Es la del abigeo. Uno de los males que había en la época, en esa época ya. Hasta ahora. Ahora se perfeccionó, ¿verdad? Los abigeos. Estaban un grupo de abigeos que había matado un animal ajeno, por supuesto, y por supuesto también era la gran comilona del momento. Llega el padre y Menéndez en Guají, porque tarde más Menéndez de Caruy, Maevera, Guatá. Sí, efectivamente. Le llevaron al banquete, ¿verdad? Y después él le llama la atención cómo es esto tan improvisado, etcétera, etcétera. Y enseguida descubrió que estaba con un grupo de abigeos, ¿verdad? Y entonces él les dijo, no, sindicato hay, bella poma, pero se no haya pomo hay porque se haya pono a justificar penemondacue, lleva. Y no comió. Pero se fue, pero se hizo amigo de ellos. Sí. Y le dijo, pepitana APB, apendena, topaque na pea. Ajeno con ella ya puedan la ya posea, etcétera, etcétera. Les predicó, les invitó para la reunión siguiente, etcétera, etcétera. O sea, el amigo Julio no tenía barreras, ni sociales, ni de idioma, porque algunos sacerdotes no hablan, por ejemplo, como habla el pueblo, él hablaba como habla el pueblo. Y entonces eso indica un poco una cercanía de aquellos que son del redil e incluso los que no son del redil. Y así también, eso no es leyenda, esto es real. Un gran, lo que le llamaban antes, creo que ahora ya no, ¿verdad?, acopiador en la zona. Sí. Era el que compraba los productos de tabaco, algodón, y lo acopiaba para llevarlo después al mercado. A la forma posible, porque no había rutas, no había, etcétera, etcétera. Carretas, carretas. Uno grande de Muyapey no era cristiano, o sea, no practicaba. Entonces, él sabía que el padre estaba por ahí, siempre estaba. Él dice, no, anique pe bohasacherendape la país. Anga hubo ve pellesu fecha naimeja, etcétera, etcétera. Se va ante todas las negativas, él sabía que estaba el Señor, se va, lo saluda, le abraza, le bendice a los niños, aparece la esposa, y entonces, etcétera, etcétera, y lo conquistó. Mira. Y le dice, país, anga catuvo ve yuye, a genoita pese mayordomo, a de Guerajata, la depósito, elegí los fardos e hipotaba. Su sola presencia, el saludo ya era testimonio. Bueno, se cuenta que él se le veía muy cercano a la Eucaristía, que cuando él hacía la adoración al Santísimo o cuando celebraba la misa era muy místico ya. O sea, las personas ya le consideraban una persona mística. Se iba el tiempo. Eso también tenemos testimonio, nada menos que un seminarista que después fue cura, después fue sacerdote, el padre Tomás Safi, de Ucuí, hijo de los Safi, que hasta ahora están por allí. Y entonces ahí se refleja cómo él, su sola presencia, era tan atrayente
que hacía inclusive de aquellos que no creían. no creían. Y sin embargo, a partir, eso no es leyenda, eso está, inclusive tengo el apellido. Y eso es parte seguramente de las documentaciones, ¿verdad, Nidia? Sí, está. por Sí, está, supuesto. está. Muy bien, Sí. se nos fue el tiempo. Agradecemos realmente a Nidia, a Arnaldo y a Santiago por su presencia hoy con nosotros y enriquecernos con este conocimiento que ellos tienen de nuestro siervo de Dios. Pero queremos terminar nuestro encuentro de hoy, nuestro programa de hoy, haciendo justamente la oración a Dios, Padre Todopoderoso, justamente por la canonización, ¿verdad?, de nuestro siervo de Dios. Y decimos así: Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constante en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, de esta manera nosotros estuvimos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Volvemos el próximo domingo. Hasta entonces.